De alguna manera seguimos en Francia, aunque con un asunto radicalmente distinto, con la obra de uno de los mejores impresionistas franceses, Renoir. En España apenas hay obra de este movimiento, por eso es única la exposición que ha comenzado esta semana en el Museo del Prado de Madrid. Se trata de la primera exhibición monográfica de un pintor que hizo de la alegría y del color su seña de identidad. 31 cuadros que han venido a la Gran Pinacoteca gracias al préstamo de la Fundación Clark, un museo en el corazón de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y que puso en pie un matrimonio multimillonario que hizo del coleccionismo su gran pasión. Es otoño y la vegetación se protege para recibir al invierno disfrazada de colores imposibles. En Nueva Inglaterra, el otoño es uno de sus principales atractivos y en localidades como la aseada Williamstown, una pequeña ciudad universitaria del estado de Massachusetts, lo saben. El otro gran reclamo es la Fundación Clark, el sueño cumplido de un matrimonio, Sterling y Francine Clark, que adquirió a lo largo de su vida importantes piezas de artistas americanos y europeos. El corazón de la colección son los cuadros de Renoir, ausentes de las paredes del museo durante casi medio año. Es la primera vez que todos los Renoir de la Fundación Clark viajan a Europa y la primera que podrán exhibirse en España, donde apenas hay obra del movimiento impresionista. To us, that's an amazing opportunity because we can see how a modern master like Renoir exists among pictures that make up what I believe to be the greatest picture gallery in the world, Museo del Prado. And I'm excited about that because I don't know what will happen. Will Renoir look great? Will he, what will we learn from him as an artist when we see him in the context of these great old masters? En el Museo de la Fundación ya no quedan óleos del pintor, a excepción de un ramo de rosas que Sterling Clark compró en 1933 y cuyo estado de conservación desaconsejaba su traslado. Obras de Monet y de Pissarro ocupan estos meses las paredes de la Galería Renoir. Para la bella Teresa Bérard, sobrina de Paul Bérard, banquero y protector de Renoir, el viaje comenzó hace varias semanas. A finales de septiembre, los operarios descolgaban el lienzo para su embalaje y traslado a Madrid. Varios días y 10.000 kilómetros más tarde, la adolescente Teresa entorna sus ojos en un paisaje para ella desconocido: el Museo del Prado. El retrato, convencional en cuanto a su técnica, entusiasmó a su comprador, pero nunca fue del gusto de la modelo, un proyecto de mujer de 13 años que se veía demasiado aniñada con su blusa de hechuras infantiles. El de Teresa Bérard es un retrato maravilloso, es un retrato que hay que verlo, hay que venir a verlo aquí, porque esa calidad de los azules, los morados, los violetas, la confluencia de todos estos colores, muy difícil, verdaderamente él consigue una obra maestra en esa transición de cromatismos que son verdaderamente difíciles, pero el verlo del natural verdaderamente vale la pena, porque es un cuadro que en fotografía no dice lo que aporta verdaderamente al verlo, ¿no? Es un retrato maravilloso. Para mover un poco, porque está así los cuadros. La operación de traer a Madrid los 31 Renoir empezó a concretarse hace muchos meses. El traslado de los cuadros se ha hecho en vuelos separados y su seguro asciende a más de 150 millones de euros. Las paredes han sido pintadas de azul, un color acorde con el cromatismo de las pinturas. Juntarlos un poquito, porque en comparación con aquello va a ser demasiado diferente. Tampoco queda al azar la iluminación, ni la distancia entre cuadros, ni el lugar exacto que ocuparán en la sala. 5 centímetros. Todas las obras vienen con sus correos, así se llama a los expertos en conservación que viajan con las pinturas. Y mientras, en el suelo, la muchacha dormida, en la vida real, una joven de vida algo desordenada, espera paciente. El préstamo del Instituto Americano y el patrocinio del BBVA han hecho posible la primera gran exposición que se dedica en España al artista.
Pierre Auguste Renoir fue uno de los pioneros del impresionismo, pero su independencia creadora estuvo por encima de las reglas de cualquier movimiento pictórico. Es un pintor de la línea del color, ¿no? Sobre todo del color, más que de la línea del dibujo, de la composición, de aspectos que nos lo traen aquí a España y a la pintura, a la base de la pintura española, que es la pintura veneciana, la pintura del cromatismo, la pintura de Rubens. Por eso yo creo que en España se puede comprender muy bien ese gusto de Renoir por lo pictórico, por lo disuelto, por la pincelada larga, y eso hizo también que Picasso valorara mucho a Renoir. El primer Renoir que compró Sterling Clark fue Muchacha haciendo ganchillo. Era el año 1916. Poco después, el millonario, reservado y aventurero Clark se alistaba en la Primera Guerra Mundial. Para entonces era un importante comprador de arte antiguo, un espectro que amplió y que llevó con absoluta discreción. A Sterling Clark no le gustaba que se supiera de su secreta pasión. Sterling Clark mentioned that in his mind, Renoir was a great colorist in the tradition of Titian and Velázquez, and he saw Renoir as, in fact, coming directly out of the tradition that is so incredibly represented at the Prado, which is another reason why this exhibition at the Prado is so exciting for us and makes so much sense, because, and it will be very interesting for us to see our Renoirs hanging alongside the Titian's great paintings by Velázquez and Titian and Rubens. En 1919, Sterling Clark contrajo matrimonio con Francine Clary, madre soltera y actriz de la comedia francesa, con quien vivió feliz hasta su muerte y compartió la pasión coleccionista. I mean, we have so many. He was the favorite artist of Sterling and Francine Clark, who assembled an incredible collection of European and American painting. There are other things too, drawings, decorative art, sculpture. But the core of our collection is 19th century French painting, Impressionism, academic art, Barbizon school. It's a wonderful, rich collection that was assembled by two people who just loved the material. Paul Durand fue el marchante preferido de los Clark. Su retrato, un lienzo de John Singer Sargent, está en Williamstown junto a muchos de los cuadros que él mismo adquirió para el matrimonio. La fiebre coleccionista de los Clark nunca se apagó. Una pasión común a la de otras acaudaladas familias americanas que con sus adquisiciones llenaron de obras de arte los mejores museos de los Estados Unidos. The museums in America, even large civic museums, have been mostly built upon the actions of private individuals. And the history of private collecting and then philanthropy within this country has been fundamental to the development of the great art museums. In some ways in America, the system of public philanthropy to art museums continues to attract additional collectors. Las grandes colecciones americanas se fundan en la época se forman en la época de entreguerras. Después de la guerra del 14 la economía europea está muy resentida y ha venido primero la ruina de las grandes familias del 19 y luego la ruina económica de Europa en los años entreguerras, ¿no? Y ahí es cuando América, que se ha beneficiado de esas guerras, precisamente no solo no se ha arruinado, sino que se ha enriquecido, pues tiene dinero. Y estos hombres sienten esa necesidad, como ha habido tradicionalmente en la historia, de comprar obras de arte y encuentran un mercado muy, muy favorable. ¿Cómo lo hacen? A base de agentes. Dos autorretratos del pintor evidencian el paso del tiempo. En el primero hay viveza y energía. En el segundo, la mirada está cansada y la expresión es tranquila. Entre uno y otro, a los 51 años, Renoir visitó el Museo del Prado. Sus Velázquez, Tizianos y Goyas le causaron una profunda impresión. Los cuadros que ahora se exhiben junto a los de sus maestros pertenecen, según los expertos, a la mejor época de Renoir. 25 años en los que trató distintos géneros: el retrato, la figura femenina, naturalezas muertas o el delicado desnudo.
Absolutamente es el mejor Renoir, aunque ahora se ha reivindicado también la última parte de su producción. Verdaderamente para la historia del arte y con total objetividad, el Renoir impresionista que arranca de 1874, incluso un poco antes, y que va hasta 1881, es un Renoir central para la historia del arte. Durante años, los Clark cedieron algunas de sus obras de forma anónima. No querían figurar como otros contemporáneos en la lista del coleccionismo norteamericano. Pero cuando cumplió 70 años, Sterling Clark creyó que era el momento de preservar para el futuro el conjunto de su colección. En mayo de 1955, su mujer cortaba la cinta inaugural del museo y la colección, hasta entonces desconocida, pasaba al dominio público. Cuando vemos las grandes casas españolas que dicen, ¡ay, qué palacio tiene! Que eso se ha ido haciendo a lo largo de muchos siglos y muchos años. Oye, las mismas colecciones, Felipe IV, ¿qué le dice a Felipe III, Felipe IV? Pensaban que iba a estar en el Museo del Prado, no. Eran auténticos amantes. Es decir, podían vivir en un caserón tan inhóspito como era el Alcázar de Madrid o como era el Palacio del Buen Retiro, pero sin embargo interiormente tenían los mejores pintores. Y era por auténtico buen gusto, por auténtico interés. Los americanos hacen sus colecciones comprimidas en un periodo de tiempo muy corto. Estas otras colecciones se han ido haciendo a lo largo de muchos años. Y quizás por eso son colecciones más variadas. Muchas veces las colecciones americanas son muy monográficas. El Instituto Clark es, además de museo, un centro de estudio e investigación. El azar ha querido que el préstamo de los Renoir al Prado coincidiera con una exposición del escultor español Juan Muñoz. Durante varias semanas, sus inquietantes esculturas se han hecho hueco en las galerías y terrazas del museo, en medio de una campiña que estos días destaca por sus ocres y rojos. La elección de la sede también tiene su historia. He had some very tangential ties to Williamstown. His grandfather was a graduate of Williams College. And Williamstown was one of the places that he thought about, and when he came and saw the possibilities here, I think he fell in love with the place and decided that this place, 3 hours outside of New York City, was where he was going to establish his museum. He truly believed that if you walked around in the landscape of New England or this part of the United States, it opened up your eyes, it opened up your spirit, and you could appreciate the works of art from the past in a more intimate and more personal way. I think, that's probably true. Many of the paintings we have, including many of our Renoirs, are beautiful landscapes, still lives, portraits of ordinary people. They are pictures that I think we can easily respond to, without a lot of research, a lot of knowledge about the history of art. El instante fugaz está presente en paisajes impresionistas como la barca lavadero de Bas-Medon o el puente de Chatou. Se cree que el cuadro fue propiedad de un empresario que fue a la bancarrota y tuvo que subastarlo. Su nuevo dueño pagó por él la irrisoria cifra de 42 francos. Renoir fue un pintor prolífico que sufrió al ver cómo las nuevas generaciones revisaban su obra. Además, padeció fuertes dolores debido a un reuma deformante que le afectaba a manos y brazos. Las primeras etapas, la etapa de los años 70 y la de los 80, creo que son más interesantes, pero no podemos desdeñar las últimas, ni la pasión por la pintura del propio Renoir, que con su artritis al final de su vida se ataba los pinceles a la mano para continuar pintando, y realmente alguien que tiene esa pasión extraordinaria y que es capaz de transmitirla con esa efusión que nos muestran esas obras del final, verdaderamente ese alguien es un gran maestro. Prado obviously being one of the great, if not the greatest, painting collections in the world, but not having collections of French Impressionist paintings. And at the same time, Renoir being an artist who responded to the great traditions of the old masters, it seemed like a very exciting and perfect fit. So we made the decision to take our entire collection of Renoirs and for the first time in many decades, bring them all together on view at one time in the galleries of the Prado.
El retrato del niño Jacques Frey es, entre los que se exhiben en el Prado, el último que pintó y el único que entra en el siglo XX. El día de su muerte, tal era su pasión por la pintura, el artista pidió un lápiz para dibujar con el que murió entre las manos. La última palabra que pronunció fue flores. Flores como las que pintó en su juventud cuando trabajaba en la fábrica de cerámica de Limoges. Flores como las que llevó a sus lienzos para llenar de color y de alegría los instantes más íntimos. Nos despedimos con las imágenes llenas de color y vida que salieron de los pinceles de Renoir. Ojalá sean el anticipo de una gran semana para todos. Hasta el sábado. La nuova mostra del Palazzo Reale di Milano, aperta fino al 19 giugno, si intitola Impressionisti e presenta 73 opere di Degas, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, ma anche dei loro rivali accademici come Gérôme e dei cosiddetti post-impressionisti come Toulouse-Lautrec o Gauguin. Tutti i quadri provengono dal Clark Art Institute di Williamstown, vicino a New York, e furono comprati dai coniugi Clark tra il 1910 e il 1950. Lui, americano erede del patrimonio accumulato con le macchine da cucire Singer, lei, un'attrice francese, avevano una predilezione per i paesaggi inondati di luce, le nature morte di fiori, i ritratti di belle fanciulle. Insomma, opere gradevoli da decorazione, perfette per i salotti delle loro case di Parigi e New York. Questo fu uno dei loro primi acquisti. A Renoir non interessa descrivere la differenza fra il ruvido filo di cotone, la mussola della camicia, i capelli, la pelle o il marmo del camino. La luce, non la materia, è il suo unico interesse. Se l'importante è solo l'atmosfera luminosa percepita qui e ora, allora anche i soggetti dei quadri sono effimeri come una giornata di sole sulla Senna o la spensieratezza della vita borghese all'Opéra o alle Tuileries. Per capire il ribaltamento dei valori rispetto alla pittura accademica del tempo, si può fare un confronto proprio qui in mostra fra la ragazza con ventaglio di Renoir e la ragazza con crisantemi di James Tissot. Nei crisantemi di Tissot, corretto pittore accademico, i petali si possono distinguere uno a uno, mentre quelli di Renoir sono una massa di luce informe. Il nome di impressionisti fu tolto dal titolo di un quadro di Monet, Impression Soleil Levant, presentato per la prima mostra degli impressionisti di Parigi nel 1874. Il quadro non è qui in mostra, ma possiamo farcene un'idea con queste scogliere di Monet. Ma i primi a rompere con la tradizione furono i pittori della scuola di Barbizon.
Una trentina d'anni prima degli impressionisti uscirono a dipingere il paesaggio en plein air, all'aperto. Non più paesaggi convenzionali, ma veri, anche se magari poi ritoccati in studio, come faceva Théodore Rousseau. Gli impressionisti però andarono oltre la descrizione precisa di ogni luogo, pianta o fiore, e finirono per dissolvere le forme nella vibrazione impalpabile della luce. Ogni dettaglio viene sfocato e diventa macchia. Portato alle estreme conseguenze, l'impressionismo condusse da un lato al dissolversi di ogni forma nell'astrattismo, dall'altro al desiderio di rifondare i volumi, cosa che fecero alcuni pittori cosiddetti post-impressionisti, fra cui Cézanne e Gauguin, che dell'impressionismo tiene salda l'idea della percezione emotiva del colore, per cui gli alberi possono apparire rossi e le colline a pois, ma restituisce solidità alla visione, tornando addirittura a circondare le forme di una linea che le delimita. La verità è che anche nell'arte, col tempo, ogni rivoluzionario si trasforma in accademico e quindi per non restare fermi c'è bisogno di nuovi spiriti rivoluzionari.